por la bondad del Señor, por su amor inmenso, por la gracia que nos sostiene. Sus misericordias son nuevas cada mañana y estamos felices de servir al Señor y disfrutar de su gracia y su favor. Muy bien, un momentito aquí también, vamos a comentarlo aquí para tener un monitoreo. Gloria a Dios. A ver, ya estamos. Gloria a Dios. Muy bien. Un abrazo para todos. Bienvenidos a nuestros hermanos ahí en el Face. Vamos a... Gloria a Dios. Ahí estamos. Bienvenidos. Bienvenidos. Un abrazo para todos. Estamos compartiendo sobre la importancia que tiene el que como hijos de Dios, que como ya hemos explicado, nuestro Señor Jesucristo declaró que somos luz y somos sal. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él ha declarado lo que somos. Nos llamó la atención a que debemos cumplir nuestra función. O sea, nos llamó a cumplir nuestra función, a salar la tierra y a resplandecer como luminares en este mundo. Y esto tiene una connotación práctica, es el resplandecer, el reflejar a Cristo, a Dios en nuestras vidas, amando, sirviendo y bendiciendo a nuestro prójimo. Para esto, por supuesto, es importante que nuestras mentes sean renovadas y tengamos un mejor entendimiento de las cosas. Somos llamados a renovar nuestra mente, ¿no? A permitir que nuestra mente sea renovada a través del conocimiento de la palabra. Y un aspecto fundamental es, en cuanto a la renovación de nuestra mente, es a desarrollar una cosmovisión cristiana. Desarrollar una cosmovisión cristiana. Debido al trasfondo del cual podemos nosotros venir, podemos haber desarrollado una cosmovisión materialista, una cosmovisión humanista, una cosmovisión naturalista, ¿no? O sea, podemos venir de diferentes tipos de cosmovisión. Nuestra responsabilidad es desarrollar una cosmovisión cristiana. Y una cosmovisión cristiana se construye, se desarrolla entendiendo lo que las escrituras dicen acerca de Dios y acerca de nosotros. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice la escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces nosotros hemos sido creados para Dios, para Cristo, para su gloria, para su alabanza. Así es como la Biblia nos muestra. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo ahí tiene que ver con el sistema sobre el cual este mundo funciona. No os conforméis a este sistema, a este modelo o modo de pensar y de hacer las cosas, sino transformaos. Esta palabra transformaos viene del griego que es metamorfos, metamorfosis.
cambio, transformación, sino transformados por medio, y aquí está la clave, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nosotros venimos de determinados contextos, determinadas maneras de pensar, y el Señor así lo sabe, y Él nos llama a que nuestra manera de pensar sea renovada. La Biblia dice que cuando es nuestro pensamiento, tales somos. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Tales somos. O sea, nuestros pensamientos son importantes. Tenemos que desarrollar una cosmovisión cristiana, ¿no? Dice la Biblia, nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que cada época, cada periodo de tiempo en el mundo, ha tenido sus propias batallas y la nuestra no es la excepción. Pero hay que entender que la guerra que libramos de manera principal no se hace con armas, sino con ideas, con pensamientos, argumentos. El campo de batalla no está en los campos militares, sino en las mentes y corazones de los hombres. ¿Recuerdan el texto que cité? ¿Cuál es nuestro pensamiento? Tales son. Hay un pensamiento secularista, así se le llama, el secularismo. El secularismo se ha convertido en la ideología dominante de la modernidad. Esta ideología no niega necesariamente la existencia de Dios, pero lo relega a la esfera privada, pretendiendo separar la fe de la vida pública. Es una cosmovisión que busca construir un mundo como si Dios no existiera, pretendiendo que el hombre sea el centro y medida de todas las cosas. Es una vida antropocéntrica. ¿Qué significa una vida antropocéntrica? Una vida centrada en el hombre, no en Dios. Nosotros somos llamados a tener a Dios como el centro de todo, a Cristo como el centro de todo, pero el hombre ha convertido al mismo hombre en el centro de todo. El Evangelio enseña todo lo contrario. Enseña que Dios es el origen, que Dios es el centro y que Dios es el fin de todo lo creado. Él es el principio y el fin. Romanos 11:36 nos dice que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Por eso, hermanos, el conflicto entre el secularismo y el cristianismo no es superficial. Ojo con esto. El secularismo, esa cosmovisión secularista y el cristianismo, ese conflicto no es superficial. Eso es importante entender, no es superficial. Si tenemos que nosotros poder captar, entender que es una batalla, es una guerra. Y esto es fundamental. Quiere decir que no se trata de dos opiniones diferentes sobre religión, sino más bien de dos visiones, cosmovisiones irreconciliables sobre la realidad. Ojo, la cosmovisión cristiana afirma, nosotros como hijos de Dios afirmamos que Cristo es Señor de todo. Por el contrario, el secularismo declara que el hombre es su propio Señor. Una pone a Dios en el trono, la otra coloca al hombre en su lugar. Y en medio de esa batalla, la iglesia, nosotros como creyentes, hemos sido llamados a ser sal y luz. Sal y luz. Es decir, a pensar,
vivir y enseñar conforme a la verdad del reino. Ese es nuestro llamado. Ahora, nos podemos preguntar, pero pastor, hermano, ¿qué es una cosmovisión cristiana? La palabra cosmovisión significa literalmente visión del mundo. Es el conjunto de creencias fundamentales por las que una persona interpreta la realidad. Todos tienen una cosmovisión, aunque no siempre sean conscientes de ello. La cosmovisión cristiana es aquella que ve el mundo, la historia, el ser humano y la verdad desde la perspectiva de Dios revelada en su palabra. No es una filosofía entre muchas, sino la única interpretación coherente de la existencia. Esto es muy importante, porque parte de la revelación divina, o sea, se inicia en la revelación divina y no en la especulación humana. El cristiano, el Hijo de Dios, no puede mirar la vida con los lentes del mundo. El mundo pretende hacernos a su forma, a su manera, a que nos rijamos por sus rudimentos. El cristiano no debe vivir bajo los lentes del mundo, sino con los lentes de la escritura. Ver con una cosmovisión bíblica significa reconocer que todo, ojo, todo, la familia, el arte, la ciencia, la educación, escuche, la política, la economía y la moral están bajo la autoridad de Cristo. Como escribió el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El diablo se ha encargado de hacer difusa esta cosmovisión, dándonos medios de entretenimiento para ocuparnos en temas no relevantes. Déjeme repetir eso. El diablo se ha ocupado de hacer difusa esta cosmovisión cristiana, proveyéndonos de cosas que sirven como entretenimiento para que nos ocupemos en temas no relevantes, para estar discutiendo sobre cosas no esenciales, no fundamentales y que no producen ni traen transformación a la vida del hombre. El Evangelio sí lo hace. Las verdades de Dios sí. En la cosmovisión cristiana nos transforma. Lo demás es simplemente algo superficial, pasajero, temporal, que entretiene a la gente, pero no los transforma. Una fe, una fe sin cosmovisión produce creyentes fragmentados, personas que oran en el templo, pero que piensan como el mundo, en su trabajo, en la política o en la cultura. Por ello, el llamado de Dios es a renovar la mente. No solo el comportamiento. Uno dice, bueno, voy a ser una mejor persona. No, no solamente el comportamiento. El comportamiento debe ser el reflejo de una transformación en la mente, porque como somos en la mente, así somos, dice la palabra de Dios. Entonces, la transformación del mundo comienza en la mente redimida del creyente. Muchos creyentes participan en política, participan en los negocios, participan en los deportes, en el arte, en diferentes actividades, pero con una mentalidad secularizada y no en una cosmovisión cristiana que trae una transformación radical a nuestras vidas y a nuestro alrededor. El Evangelio es transformacional. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia, el Evangelio produce cambios profundos y radicales. Ahora,
El origen del secularismo, hermanos, que es humanismo y relativismo, tiene que ser entendido, tiene que ser entendido. Para entender el desafío actual es necesario conocer el camino que condujo al secularismo moderno. Escuche un poquito. Tras el Renacimiento y la Ilustración, el pensamiento occidental se apartó de la autoridad de la escritura, exaltando la razón humana como fuente suprema de verdad. El hombre, antes visto como criatura de Dios, empezó a considerarse el centro del universo. Este giro, conocido como humanismo secular, produjo un cambio radical. Ya no se preguntaba qué dice Dios, sino qué pienso yo. Esa es la forma como el mundo se rige hoy. De allí surgieron las corrientes que hoy dominan la cultura, el racionalismo, el materialismo, el evolucionismo, el relativismo moral y el pluralismo religioso. Todas tienen un denominador común: desplazar a Dios y poner al hombre en su lugar. El resultado ha sido una sociedad moralmente fragmentada, espiritualmente vacía y culturalmente desorientada. Se exalta la libertad sin responsabilidad, el conocimiento sin sabiduría, la ciencia sin ética y el progreso sin propósito. El secularismo, hermanos, promete autonomía, pero termina produciendo esclavitud, produciendo esclavitud espiritual. El salmista ya lo había anticipado. Allá en Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces es importante que miremos a Dios. Mire, el secularismo en su esencia, la institucionalización es la institucionalización de la necedad. Por eso la iglesia debe responder, no con desesperación, no, esos mensajes de que todo va para mal y peor y que no, la Biblia dice que el mal se multiplicaría, pero nunca dice que el mal reinaría. La Biblia dice que el mal se multiplicaría, pero no dice que el mal reinaría. No. La Biblia dice que nosotros vamos a resplandecer, el evangelio será predicado a toda criatura. Entonces no hay razón para caer en la desesperación. Algunos dan un mensaje de alarma y no de confianza, no. Nosotros somos luz y el poder de Dios está en nosotros y la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero esto lo hace con la verdad, mostrando que sin Dios no hay sentido y sin Cristo no hay esperanza. Esto es importante. Entonces, la verdad tiene que prevalecer frente a la opinión humana. Por supuesto, la verdad revelada, la escritura, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque el secularismo moderno afirma que la verdad es relativa, que no existe una norma moral universal y que cada individuo puede definir lo que está bien o lo que está mal según su criterio. Pero esta idea se disfraza de tolerancia, pero en realidad es la negación de la verdad objetiva. Jesús declaró, nuestro Señor lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. En el cristianismo, hermanos, la verdad no es una idea abstracta, sino una persona, Cristo mismo. Él es la medida de todas las cosas, el punto de referencia absoluto. Rechazar la verdad de Cristo es perder la brújula moral del universo. La palabra de Dios no cambia con las épocas ni se ajusta a las modas ideológicas. ¿Qué dice Salmo 119, versículo 160? La suma de tu palabra es verdad. Entonces, frente a un mundo cambiante, nosotros como iglesia debemos sostener esta verdad inmutable de la Escritura. No hay neutralidad posible, o se vive según la revelación divina o según la opinión humana, la opinión del hombre. Cuando la iglesia, y esto ha pasado a veces, cuando la iglesia intenta acomodarse al pensamiento secular para ser aceptada,
pierde su autoridad espiritual. Hermanos, el Evangelio no necesita modernizarse para ser relevante. Su relevancia está en su poder para transformar el corazón humano. Existe una dicotomía falsa, lo sagrado y lo secular. Esta es una premisa y dicotomía falsa. Uno de los errores más sutiles del secularismo ha sido convencer a los creyentes de que existe una división entre lo sagrado y lo secular. Según esta visión, orar, predicar o cantar es espiritual, mientras que trabajar, estudiar o gobernar pertenece al ámbito secular. No es así. Todo es espiritual y todo está bajo el dominio y señorío de Dios, de Cristo. Eso es importante. La Biblia no reconoce esta división entre lo secular y lo sagrado. Todo es santo, todo es sagrado, todo es sacrosanto. Dios tiene derecho, Él es el creador, las prerrogativas para señorear sobre todo. Entonces, para Dios, hermanos, toda la vida es sagrada cuando se vive para su gloria. No dice en 1 Corintios 10:31, no dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso de manera muy clara lo dice en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces, el cristiano tiene que entender que no deja de ser discípulo cuando cierra la Biblia, porque su fe abarca cada área de la existencia. La cosmovisión cristiana enseña que Cristo reina sobre todo y sobre todos, y que no hay espacio neutral donde su señorío no deba ser reconocido. El mundo necesita médicos cristianos que curen con compasión, maestros cristianos que enseñen con verdad, artistas cristianos que reflejen la belleza divina y empresarios cristianos que sirvan con justicia. La verdadera espiritualidad no consiste en escapar del mundo, sino en transformarlo desde dentro con el poder del Evangelio. Es importante por eso una mente renovada, porque una mente renovada nos permite hacer resistencia a este mundo y dar un testimonio eficaz. El apóstol Pablo nos exhorta, él dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Dios, hay un montón de cosas que el mundo ha provisto y que la iglesia ha importado del mundo que son entretenimientos, son falacias, son cosas superficiales. No es transformación, no es amor al prójimo, no es amor a Dios, es entretenimiento, vanas palabrerías, cosas realmente insulsas, sin sustancia. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso dice en Romanos 12:2. Entonces, la conformidad con el mundo es el primer paso hacia la pérdida de identidad espiritual. Cada generación de creyentes ha sido tentada a amoldarse a la cultura del mundo. Pero la iglesia que piensa bíblicamente, no se somete al molde del siglo, sino que lo desafía con la luz de la verdad, la luz de la verdad. La renovación del entendimiento no es un ejercicio intelectual, sino una obra espiritual que produce una mente redimida. Esa mente piensa conforme a Cristo, juzga según la palabra y vive según el reino. Cuando los creyentes piensan, hermanos, bíblicamente, cuando los creyentes piensan bíblicamente, se convierten en una fuerza contracultural. Gloria a Dios.
se convierten en una fuerza contracultural. Viven con pureza en medio de la impureza, con esperanza en medio del cinismo, con verdad en medio de la confusión. Su sola existencia es un testimonio vivo contra el secularismo. Ser sal y luz en este contexto significa resistir la corriente, mantener la verdad, mostrar con la vida que hay un modo más alto, más puro y más verdadero de vivir, el modo de Cristo. Alabado sea Dios. A eso se nos ha llamado. Entonces, ¿qué es la iglesia? Dice Pablo, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo define a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Eso dice en 1 Timoteo 3:15. Eso significa que la verdad no depende del mundo académico, político o mediático, sino de la fidelidad de la iglesia a la palabra de Dios. A eso se ha llamado. La iglesia no debe imitar al mundo, sino instruirlo. No debe buscar aprobación, sino ejercer influencia espiritual. No debe esconderse del debate público, sino participar con sabiduría y humildad, mostrando que el cristianismo no es un mito, sino la verdad que da sentido a toda realidad. Hermanos, frente al secularismo, la iglesia tiene tres tareas esenciales. Tres tareas esenciales. Predicar la verdad, vivir la verdad y defender la verdad. Esa es nuestra tarea. Predicar la verdad, vivir la verdad y defender la verdad. No con violencia, sino con amor. No con arrogancia, sino con convicción. Cuando la iglesia calla, el mundo impone su narrativa. Pero cuando la iglesia habla desde la palabra, el mundo escucha, aunque no lo confiese. En cada época, Dios levanta voces proféticas que confrontan la mentira con la luz del Evangelio. Hoy esa voz debe volver a resonar. Para eso son estos estudios, para que podamos renovar nuestra manera de pensar y levantarnos como baluartes de la verdad. Entendiendo, hermanos, que Cristo es el centro de toda realidad. Cristo es el centro de toda realidad. Miren, el secularismo busca sacar a Cristo del centro de la historia, hermanos. Pero la Escritura afirma que todo fue creado por medio de Él y para Él, como leímos allá en Colosenses 1:16. Cristo, hermanos, no es una figura marginal, sino el eje del universo. En Él, en Cristo, convergen todas las cosas, la ciencia y la fe, la razón y la revelación, la historia y la eternidad, todo converge en Él. Entonces, una cosmovisión cristiana madura reconoce que todo en la creación tiene un significado en Cristo. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, como dice en Hebreos 1:3. Donde Él no es reconocido, la realidad se fragmenta. Donde Él es exaltado, la vida encuentra coherencia. Por eso, toda educación, arte, ciencia o política que excluya a Cristo está condenada al vacío. Solo cuando el Creador es honrado, la criatura alcanza la plenitud. Alabado sea Dios. Así que el llamado de la iglesia es entonces a proclamar con firmeza, Cristo es el centro, no solo del corazón del creyente, sino de la historia, de la cultura y de toda la creación. Hermanos, el secularismo es una falacia. Promete libertad, pero produce esclavitud. Promete progreso, pero engendra vacío. Ha intentado construir un mundo sin Dios y ha terminado construyendo un mundo sin sentido.
Frente a ese panorama, la cosmovisión cristiana no es una alternativa entre muchas, sino la única que ofrece una comprensión verdadera de la realidad. El creyente debe mirar al mundo con los ojos de la fe, pensar con la mente de Cristo y actuar con la sabiduría del Espíritu Santo. Solo así va a poder resistir la corriente secular y ser un instrumento de renovación en medio de la confusión moral y espiritual de nuestro tiempo. Hermanos, la iglesia no fue llamada a esconderse, sino a iluminar. No fue puesta en el mundo para adaptarse al mundo, sino para redimirlo. Ser sal y luz en una cultura secular es demostrar que la verdad de Dios sigue siendo suficiente, que su palabra sigue siendo autoridad y que Cristo sigue siendo el Señor de todo. Dice la Escritura, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso dice en 2 Corintios 4:6. Tenemos que nosotros entender que tenemos una gran responsabilidad. Ahora, el diablo ha querido que nosotros nos movamos en un aislamiento religioso. Déjeme repetir eso. El diablo ha buscado que nosotros nos movamos en un aislamiento religioso. Los hermanos están pensando solamente en las cuatro paredes, ahí es donde ejercen todo, todos están pensando en ser ujieres, nadie está pensando en ser un empresario de Dios, un político de Dios, un profesional de Dios. No, todo se concentra en la iglesia, en las cuatro paredes. ¿No? Nosotros somos la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso dice en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Podemos resplandecer. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Delante de quiénes? De los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ojo con eso, ¿eh? Para que vean vuestras buenas obras. Mucha gente dice, pero no somos salvos, es cierto, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, para hacer buenas obras. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, para hacer buenas obras. O sea, para hacer cosas que corresponden al servicio, a la bendición de otros, al bien de otros. Para que vuestras obras vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, vuestro Padre que esté en los cielos, dice la Escritura. Entonces, como iglesia, hermanos, tenemos un llamado. ¿Cuál es ese llamado? A estar en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Escuchó eso? Hemos sido llamados a estar en el mundo, pero no ser del mundo. O sea, esa filosofía de el monje que se aparta para ser más santo no viene de la Biblia. La Biblia dice que Dios, que nuestro Señor Jesucristo pidió que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mal. Entonces, hemos sido llamados a estar en el mundo, pero no ser del mundo. El cristianismo bíblico siempre ha vivido en tensión entre dos realidades: la santidad que lo separa del pecado y la misión que lo envía al mundo. ¿Escuchó? La iglesia siempre ha vivido bajo esa tensión entre dos realidades: la santidad que lo separa del pecado y la misión que lo envía al mundo. Jesús, en su oración sacerdotal, no pidió al Padre que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Esto revela el equilibrio perfecto entre consagración y compromiso, entre pureza y presencia. Nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser santos, a vivir en santidad, lo que significa que hemos sido apartados para Dios, pero no nos separa del prójimo. No nos separa del prójimo. Cuando los creyentes confunden santidad con aislamiento, caen en un error espiritual que impide el cumplimiento de la misión. La santidad, hermanos, no consiste en construir muros religiosos,
sino en reflejar la pureza de Cristo en medio de un mundo caído, en medio de un mundo caído. Dios no coloca su luz en una caja, lo pone sobre el candelero. Así dice Mateo 5:15. La fe que se encierra se apaga. Por eso la iglesia debe estar en el mundo, sirviendo, enseñando, influyendo, amando, sin permitir que el mundo entre en ella. Como el barco en el mar, pues, fue hecho para navegar sobre las aguas, pero sin que el agua entre y la hunda. Amén. Entonces, el aislamiento es una falsa seguridad espiritual. Es una falsa seguridad espiritual. Desde los primeros siglos, el pueblo de Dios ha enfrentado la tentación de retirarse del mundo para preservar su pureza. Algunos grupos en la historia cristiana, buscando la santidad, se han apartado totalmente de la sociedad, se apartaron totalmente de la sociedad, ¿no? Eso sucedió en la historia humana, pero ellos creyeron que la separación física garantizaba lo espiritual. Pero Jesús nunca enseñó eso. El aislamiento religioso es una falsa seguridad. Promete proteger la fe, pero termina debilitándola. Una fe que no se ejercita en el contacto con el mundo se vuelve estéril. Así como la sal solo cumple su propósito cuando entra en contacto con la tierra, la iglesia solo cumple su misión cuando se involucra en el mundo real. El aislamiento convierte la vida cristiana en una experiencia privada, despojada de compasión y propósito. Produce creyentes que condenan al pecador sin amarlo, que hablan de la gracia sin practicarla y que oran por el mundo sin acercarse a él. Este tipo de espiritual, hermano, se parece más al orgullo farisaico que al corazón de Cristo. Jesús fue santo, pero nunca fue distante. Se acercó a los pecadores sin contaminarse de su pecado. Tocó a los leprosos sin ser contaminado por su enfermedad. Comió con publicanos sin compartir su codicia. Su santidad no lo alejó del mundo, lo hizo irresistible para el mundo. Entonces hay que tener cuidado con una trampa, con esta trampa, la comodidad espiritual, el formar guetos cristianos. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el aislamiento religioso muchas veces no surge del miedo, sino de la comodidad. Cuando la iglesia se siente segura dentro de sus muros, pierde el interés en salir. Nace así lo que podríamos llamar el gueto cristiano, un espacio cerrado donde los creyentes solo se relacionan entre ellos, hablan un lenguaje que el mundo no entiende y se contentan con vivir en un círculo de fe sin impacto cultural. El gueto es cómodo, pero estéril. Dentro de él no hay oposición, pero tampoco misión. No hay persecución, pero tampoco fruto. El gueto ofrece refugio, pero no propósito. Una iglesia encerrada en sí misma deja de ser sal, porque no toca la carne del mundo. Y deja de ser luz, porque ha decidido ocultar su resplandor. El Evangelio, hermanos, no se dio para ser guardado, sino para ser proclamado, para ser difundido. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, a toda criatura. Marcos 16:15. El verbo ir implica movimiento, iniciativa, valentía. La fe que se queda en casa se marchita. La iglesia debe salir de su zona de confort para entrar en el terreno de la necesidad humana. Santidad y misión es el equilibrio indispensable. Santidad y misión es el equilibrio indispensable, hermanos. El aislamiento nace de una visión errada de la santidad. Muchos asocian santidad con distancia, cuando en realidad la verdadera santidad se demuestra en la manera en que nos acercamos a un mundo quebrantado sin perder nuestra identidad. Jesús fue el modelo perfecto. Jesús fue el modelo perfecto, hermanos, de santidad. Él no se contaminó con el mundo, pero el mundo fue transformado por él.
Tocó lo impuro sin volverse impuro, porque su pureza era más poderosa que la corrupción que lo rodeaba. En él vemos que la santidad no es aislamiento, sino redención activa, sino redención activa. Alabado sea Dios. La iglesia no puede ser sal que preserva si no se mezcla, ni luz que alumbra si no se expone. La santidad no se protege huyendo, sino permaneciendo fiel en medio de la oscuridad. Cuando los cristianos se apartan del mundo para protegerse, están negando en la práctica el poder del Espíritu que los hace vencedores. Pablo nos exhorta, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso dice en Filipenses 2:15. No dice alejados del mundo, sino en medio del mundo. Esa es la vocación de la iglesia. Vivir en el corazón del mundo sin permitir que el mundo viva en el corazón de la iglesia. Hermanos, la iglesia que se esconde pierde su voz profética. El aislamiento no solo impide la misión, también silencia el testimonio. Cuando la iglesia se retira de la sociedad, otras voces ocupan el lugar que le corresponde. Los medios, los sistemas educativos, la política y las artes comienzan a definirse sin la influencia del evangelio. Una iglesia escondida es una iglesia sin impacto. No se puede ser sal de la tierra si se encierra en un salero. No se puede ser luz del mundo si se cubre su lámpara. Jesús dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Esto significa que el testimonio cristiano debe ser visible. Las buenas obras deben ser públicas, no para vanagloria, sino para que los hombres glorifiquen al Padre, a nuestro Señor. Cuando la iglesia vive su fe de manera activa y visible, el mundo reconoce el poder del Evangelio. La voz profética de la iglesia no consiste en gritar condenas, sino en mostrar un estilo de vida alternativo, uno que refleje justicia y misericordia, esperanza y verdad. Pero si la iglesia calla, el mundo impondrá su narrativa de oscuridad. Por eso, hermanos, no podemos permitir que el miedo o la apatía nos encierren. El silencio de los justos fortalece la maldad de los impíos. Nuestra misión es hablar, amar, enseñar y actuar con autoridad del Espíritu y la mansedumbre de Cristo. El aislamiento cristiano es una negación del amor. El amor de Cristo nos impulsa hacia los demás. Una iglesia que ama no puede aislarse. El aislamiento no es una forma de santidad, sino una falta de compasión. Jesús no evitó a los pecadores, los buscó. No huyó del dolor, los abrazó. El apóstol Juan escribió, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El amor auténtico, hermano, no puede o no teme ensuciarse las manos. En la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25 al 37, Jesús mostró que la verdadera piedad se demuestra en el servicio, no en la distancia. El sacerdote y el levita pasaron de largo, preservando su pureza ceremonial, pero el samaritano se detuvo, se inclinó y actuó movido por compasión. Así también muchos creyentes evitan involucrarse en el sufrimiento del mundo para no contaminarse, pero al hacerlo traicionan el amor que dice entender. La iglesia de Cristo debe ser el samaritano espiritual de esta generación, descender al camino del herido, vendar sus heridas y mostrarles el amor de Dios. Una fe sin contacto humano es una fe sin fruto. La verdadera pureza no consiste en no tocar al impuro, sino en tocarlo con la pureza de Cristo. Tenemos que entender que hemos sido llamados
no al aislamiento, porque el aislamiento no solo debilita la misión, sino que conduce a la irrelevancia espiritual. Una iglesia desconectada de la realidad deja de ser escuchada. Si no comprendemos los problemas, los dolores y las preguntas del mundo, no podremos ofrecer respuestas bíblicas. El aislamiento produce una iglesia que habla un lenguaje que nadie entiende, que responde preguntas que nadie hace y que se encierra en tradiciones que ya no comunican el Evangelio. Pero una iglesia que se compromete con el mundo sin perder la verdad se vuelve puente entre el cielo y la tierra. Ser sal y luz implica relevancia, estar presente donde hay necesidad, hablar donde hay confusión, consolar donde hay desesperanza, no para diluir el Evangelio, sino para el mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esa es la esencia de la encarnación. Dios no se aisló del hombre, sino vino a su encuentro. La iglesia que se aísla deja de parecerse a su Señor, pero la iglesia que desciende al valle del dolor con la luz de Cristo cumple su vocación eterna. Podemos permanecer santos sin retirarnos del mundo. ¿O yo? Podemos permanecer santos sin retirarnos del mundo. El mayor desafío de nosotros como iglesia no es escapar del mundo, sino mantenernos santos dentro de él. Jesús enseñó que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto significa vivir con una identidad celestial en un contexto terrenal. La clave no es la huida, sino la comunión. Cuanto más íntima sea la relación del creyente con Cristo, más fuerte será su resistencia a la contaminación del mundo. La santidad no se logra mediante la separación geográfica, sino mediante la dependencia espiritual. El creyente que ora, estudia la palabra y se llena del Espíritu Santo puede caminar entre los lobos sin perder su integridad. Como Daniel en Babilonia, puede servir en la corte del rey sin rendirse a los ídolos del imperio. Como José en Egipto, puede gobernar en un sistema corrupto sin comprometer su pureza. Como Esther en Persia, puede influir en el palacio sin olvidar su fe. No necesitamos salir del mundo para ser santos. Necesitamos que el Espíritu Santo viva en nosotros para transformar el mundo. El aislamiento religioso es una negación práctica del Evangelio. Dios no llamó a su pueblo a esconderse, sino a iluminar, no a huir, no a huir, sino a influir, no a juzgar desde lejos, sino a amar de cerca. Una iglesia encerrada deja de ser sal y se convierte en un monumento. Deja de ser luz y se vuelve sombra. La misión de la iglesia no es sobrevivir, sino transformar. El desafío no es protegernos del mundo, sino manifestar en el mundo el poder de una vida redimida. Cuando la iglesia sale de sus muros y se convierte en testimonio viviente del amor de Dios, el reino avanza y las tinieblas retroceden. Dice Lucas 10, 19, 10, 19, 10, porque el mismo Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que esa misma pasión nos impulse como iglesia en este tiempo, a vivir en santidad sin aislarnos, a amar sin tener miedo, a servir sin reservas y a brillar con la luz del Evangelio hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En la próxima clase vamos a hablar sobre la iglesia como conciencia moral de la sociedad. La iglesia como conciencia moral de la sociedad. Aquí nos vamos a quedar, vamos a continuar en la siguiente clase. Es una bendición poder haber contado con muchos hermanos ahí en el Face que nos siguen y se han conectado.
Alabado sea Dios, saludo para cada uno de ustedes, Pastor Juan Calé Ríos Ríos, Ricardo Reyes y otros hermanos, Mercedes Asensio, gloria a Dios, muchos hermanos ahí conectados a quienes agradecemos por estar con nosotros. Un abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos el próximo martes en la próxima clase. Por lo pronto vamos a, gloria a Dios, a volver con nuestros hermanos aquí en el Zoom para seguir compartiendo ya unos minutos y luego despedirnos. Dios los bendiga a nuestros hermanos allá en el Face. Bendiciones.